Hoy le decíamos a Martín más temprano que vino a visitarnos en un día que es bien interesante. Podría ser el inicio de un texto fantástico donde están las fuerzas del mal en este preciso instante replegándose hacia la zona del puerto, porque la comunidad santafesina se organizó para recibirles donde estaba previsto. Así que tal vez es una linda metáfora de que es posible algún cambio. En eso estamos desde Nexo. Nexo es un centro de estudios que hemos creado allá por el 2022, hace muy poquito, pero cuando ni siquiera pensábamos que la ultraderecha iba a gobernar este país y que íbamos a estar en este contexto de tantísima crueldad, de tantísima violencia, de tantísimo retroceso de nuestros derechos, sobre todo las mujeres, las disidencias. No les tengo que contar a ustedes porque ya lo saben, pero allá por el 2022, Martín, ya nos preocupaba el tema de la comunidad. Y veíamos con muchísima preocupación cómo la idea misma de comunidad veíamos que se empezaba a romper. Y entonces quienes siempre defendimos la idea del Estado, ya nos quedábamos cortos diciendo que el Estado es una cosa buena y que sirve y que si uno hace política de la buena es posible cambiar la vida de la gente y transformar la realidad. Y ya en ese momento nos dábamos cuenta que había algo del orden de lo comunitario, de los lazos que nos hacen ser la sociedad que somos, que se venían rompiendo. Es feo decir que estábamos en lo cierto, dado la abrupta coyuntura que nos tocó vivir en tan poquito tiempo, desde el 2022 que creamos este nexo, este territorio de ideas, al día de hoy. Y bueno, nada, las temáticas que nos interesan tienen que ver con las nuevas formas del empleo, con la crisis del trabajo, con la crisis del ambiente. Nos interesa pensar nuestra ciudad, que es la ciudad del humedal, pero que es también la ciudad de Saer. Nos interesa pensar la política local en un contexto nacional y mundial. Y un poco les contamos esto para aquellas personas que aún no conocen Nexo, que no nos han venido a visitar, que puedan acercarse, que puedan traer sus propuestas. Todo esto lo hacemos en formato a veces de charla, a veces de talleres, a veces son reuniones, a veces son espacios de estudio entre nosotros, grupalidades que nos juntamos a pensar y a estudiar alguna temática que nos interpela. Y a veces tenemos la oportunidad de tener estas conversaciones públicas y nos damos el lujo de traer al sinuoso terreno de la conversación política a gente como Martín, que tiene la suerte de codearse cotidianamente con la belleza, con las palabras, con la creación, con la literatura. Y eso lo hacemos no solo para complicarles la vida a quienes nos acompañan, sino porque creemos firmemente en algo que nos dijo otra grandísima escritora santafesina, Liliana Bodoc, que nos decía que hacer política como la historia manda, hacer política para la justicia y para la libertad, para los olvidados y los tristes, es con seguridad una gesta poética. Primero quiero agradecer a la Universidad Nacional Litoral, al Foro Cultural en particular, en el nombre propio de Rocío Jiménez, su directora, que nos cedió este espacio muy generosamente. Es un orgullo estar en un espacio que hoy está en el marco de los espacios de la Universidad Pública Argentina, como es la Universidad Nacional del Litoral. También en una biblioteca popular, como la Biblioteca Gálvez, supo llamarse Biblioteca Cosmopolita. Dos espacios institucionales que hoy también están muy amenazados por la política arrasadora del gobierno nacional. Y como si fuera también un juego de cajas chinas, hablábamos con Inde Pomeraniec, que también nos está acompañando acá, y con Martín hace un rato en el bar Tokio, de esa hermosa foto de Saer y Maurer hablando en la esquina de Mendoza y San Martín, que está presente en el libro de Roberto Maurer, que se va a presentar esta tarde en la Feria del Libro, y que es una foto absolutamente casual, pero con una
serie de capas de sentido enormes, y en esa esquina recién estaba el cruce de universos. Ahí estaban Martín y Pame, que estaban también manifestándose en contra de los libertarios, que por suerte eran muy poquitos, y había muchos más que no son libertarios esperando al presidente, que vamos a ver si se atreve a pasar por ahí. O sea que otra vez San Martín y Mendoza en el centro del universo político santafesino en este caso. Y otra cosa que para mí también es una hermosa casualidad, nosotros, como decía Soledad, pensamos en este ciclo a partir de la idea de comunidad. Y quiero, le quiero agradecer también al diputado Rubén Galassi, que nos acompaña acá desde la primera fila, y bueno, a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Esto de la idea de comunidad. Y hoy, escuchando un disco de Liliana Herrero y preparando las preguntas para Martín, hay un tema que está hecho musicalizando una parte de un discurso de Horacio González, que es el discurso que dio Horacio González cuando se despidió como director de la Biblioteca Nacional en diciembre del 2015. Y les voy a leer textual lo que decía Horacio González en el 2015. Nos hace a todos mucho más libres sabernos partes de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Y en esto de que la idea de comunidad no es lo opuesto a la libertad, sino todo lo contrario. Ser parte de una comunidad es también ser libres, porque uno decide ser parte de una comunidad, ser parte de un colectivo, ser parte de una conversación. Nosotros, es esa la idea que nos mueve también a generar este ciclo, que parte de la idea de la discusión, de la idea del diálogo, de la idea, como decíamos recién ahí en el hall, con Martín, del disenso también. Yo siempre recuerdo un texto de Jacques Rancière que se llama El disenso, y que recupera la idea del disenso como una construcción de sentido y de pensamiento crítico, porque también esta idea tan un poco lavada de que todo es generar consensos y generar acuerdos, a veces nos deja empantanados en una especie de gran acuerdo que no tiene ningún tipo de arista ni ningún tipo de sentido verdadero. Y Martín viene problematizando en muchas apariciones públicas que él hace, de las cuales no sé si tiene registro, porque sé que es poco consumidor de las redes y muy nulo consumidor de las pantallas. Se maneja muy bien y muy eficazmente con un Nokia 1100 a través del cual responde los mensajes de texto al instante, pero no necesita todo lo otro que a nosotros nos roban tanto tiempo, pero sí aparece en esas pantallas hablando, cuestionando y problematizando algunos temas. Y alguna de las cosas que viene señalando y en la que viene insistiendo es en esto, de recuperar el diálogo, de recuperar la discusión pública y la discusión política. Por eso la primera pregunta que quería hacerte es si hoy pensás que es posible el diálogo en la conversación pública y política argentina, y si es posible, ¿qué tipo de diálogo, qué tipo de discusión podemos generar o podemos imaginar? Bueno, sí. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme acá. Además no soporto verme. Entonces y yo sé, obviamente estoy enterado que algunas cosas circulan, pero yo la tengo cada vez más lejos en el recuerdo, yo no la vuelvo a ver, así que a veces comento cosas que no recuerdo bien. Pero mirá, retomo lo que decías con respecto al diálogo y respecto de la discusión y respecto del debate, porque yo creo que sí, recién lo comentábamos también. Uno mismo quizás tiene una orientación, resumiré diciendo quizás un tanto habermasiana, en el sentido de suponer que cuando decimos diálogo estamos pensando en un consenso, en un entendimiento, en establecer un acuerdo. Incluso cuando se produce una discusión a veces se supone, uno mismo tiende a suponer que el destino de esa discusión es llegar a un acuerdo. Y que por lo tanto una discusión en la que no se llega a un acuerdo es una discusión estéril que no sirvió para nada y que habría que haberse ahorrado. Y me parece que cabe recuperar el desacuerdo y el disenso y la discusión, que como un valor en sí misma lleve o no lleve a un acuerdo, y una discusión que no lleva a un acuerdo no es una discusión fracasada o frustrada. No hemos perdido el tiempo, yo diría incluso al revés, en la medida en que el diálogo, en sentido estricto, que tiene que ver con la palabra del otro, si la palabra del otro si el otro dice más o menos lo mismo que digo yo, bueno, no deja de ser un diálogo, pero no es un diálogo en el sentido tan cabal de
de dos palabras, de dos voces distintas, marcadamente distintas. Puede ser, hay dos personas y lo que intercambian es más o menos lo mismo, es cierto que están dialogando y al mismo tiempo las dos voces confluyen hasta el punto de ser una sola, y en sentido estricto habría que decir, el diálogo en su expresión más cabal, el diálogo en su sentido más patente, es cuando hablamos con uno con el que no estamos de acuerdo y con el que no nos vamos a poner de acuerdo eventualmente y con el que no nos queremos poner de acuerdo eventualmente y queremos dialogar. Porque dialogar y en ese sentido discutir sin la expectativa de concordar, eventualmente podrá ocurrir, pero sin la expectativa de concordar, supone la verdadera instancia, una instancia más cabal, creo yo, de tomar en cuenta al otro. Me parece que hay una trampa a veces, pero a veces es a menudo, una trampa en nuestra manera de formular la idea de la relación con el otro. Y de darle lugar al otro y de dar cabida al otro, porque en tanto y en cuanto estemos pensando en un otro que se nos parece, o en un otro que nos resulta potable, o en un otro que nos resulta admisible, en rigor no es estrictamente un otro. Si planteamos, como a veces planteamos en ámbitos universitarios, que es donde yo trabajo mayormente, el problema del otro, las disidencias de género, si cada uno de nosotros no tiene una postura de intolerancia y de discriminación en la disidencia de género, no hay realmente un otro ahí, para nosotros. O la problemática del otro, la inmigración. Pero si uno no es xenófobo, yo no lo soy, no hay realmente ahí la figura de una otredad. A mí no me resulta una otredad. Uno puede reflexionar la problemática de la otredad en términos sociales, pero no hay ahí un otro que a uno mismo le resulte realmente un otro, porque si no somos xenófobos, el inmigrante no es un otro. Si no discriminamos por género, las diversidades no son un otro. Un otro es el que realmente plantea algo que no queremos asimilar. Hay algo con la noción de empatía. Aquí tengo que decir que retomo a mi mujer, pero como estamos casados legalmente, las conversaciones son ya bienes gananciales y por lo tanto estoy tomando algo que me corresponde en un punto, pero es sintomático cuando uno presta atención a las palabras. Bueno, trabajamos un poco de eso, de prestar atención a las palabras, la insistencia con la empatía. No que no haya empatía o que no quepa considerar cuestiones de empatía, pero la inflación, ya que se habla, el proceso inflacionario alrededor de la empatía, yo lo detecté en un programa de, creo que ESPN, un día dijeron, Boca tiene empatía con la Copa Libertadores. Y yo tengo al respecto una discrepancia con respecto a lo que significa la Copa Libertadores, pero también dije, empatía ya se está usando para cualquier cosa. Es muy valiosa la empatía. No digo que no. Pero me parece un signo de los tiempos también, porque si el otro es un otro con el que empatizo, no es radicalmente un otro. ¿Qué pasa con el otro con el que no voy a empatizar y no quiero empatizar? Cuando la discusión, la relación con el otro en tanto que otro, se plantea, me parece a mí, de manera más cabal en esos términos y en los términos más eficaces, me diría, de una discusión, que es cuando uno discute las ideas. Presiento que aquí estamos en desacuerdo con las ideas de los libertarios, ya he detectado algunas señales al respecto. Si nos proponemos desarticular, refutar, discutir, para discutir hay que darle lugar a la palabra del otro. Si no, hay que buscar otros verbos: tachar, callar, acallar, silenciar, eliminar, descartar, que eventualmente son tentaciones que uno puede tener. Pero si lo que estamos planteando es discutir, hay que dar lugar a la palabra del otro, sin ningún deseo ni expectativa de acuerdo, todo lo contrario. Pero no hay refutación si no damos lugar a la palabra del otro. Entonces la diferencia sustancial entre dos voces que confluyen, por lo tanto no son exactamente dos voces, o un formato engañoso que parece diálogo y no lo es, que es el intercambio de monólogos,
que abundan generalmente lo que se llama debate en los programas de televisión, yo lo llamo televisión, que son intercambios de monólogos. Ninguna de las dos voces disidentes, ninguna de las dos voces contrapuestas toma en ningún momento lo que el otro dijo, así sea para refutarlo o para desarmarlo o para desarticularlo. Y me parece que el desafío del diálogo, además de los acuerdos y los consensos, es la práctica de refutación, de desarticulación de los discursos de los otros con los que no vamos a estar de acuerdo. Y eso me parece que el desafío, no digo que uno esté siempre a la altura, no digo que yo esté siempre a la altura, pero el desafío es darles lugar también a esas voces. Porque si no, lo que vamos a hacer no es una refutación. Y me parece que algunas de las cosas que han estado pasando es que algunas de esas voces que acallamos reaparecieron. Y reaparecieron con la fuerza de algo que había sido acallado, no refutado. Y creo que parte de los errores que hemos cometido para que estemos en el punto en el que estamos en el país, en parte tienen que ver con eso. En eso de reconocer al otro y de tener una discusión que discreparon públicamente durante 40 años, no solamente sobre la política, sino sobre la historia cultural argentina. Y lo hicieron desde los dos lugares, los dos podemos reconocerlos como dos intelectuales de izquierda, con dos recorridos distintos, en distintos recorridos posibles de la izquierda argentina. Pero sin embargo es algo que hoy falta, ese nivel de la discusión en donde sin la vocación de que se iban a poner nunca jamás de acuerdo, seguían discutiendo porque necesitaban también el argumento del otro para mejorar el propio, para construir un argumento mejor, para pensar mejor básicamente. La pregunta es, primero, si eso hoy ocurre en algún espacio, en algún lugar, o si es necesario recuperar esa dinámica para volver a poner en escena el rol del intelectual. Y en particular, si se puede, y si nos atrevemos, el rol del intelectual de izquierda. Absolutamente, porque son dos grandes ejemplos, y la combinación es otro gran ejemplo. En el caso de Beatriz Sarlo en particular, o bueno, cualquiera de los dos. Y es muy claro que Horacio se sentaba a esa conversación con alguna expectativa de que Beatriz se peronizara, no, y viceversa. Beatriz dice, con esto lo socialdemocratizo a Horacio. No, era para intercambiar. Pero insisto, en el intercambio genuino, en el diálogo genuino, la palabra propia se ve afectada por la palabra del otro. Por eso no es intercambio de monólogos. Dejar que la palabra del otro afecte mi propia palabra. Afecte no es ni convencimiento, ni persuasión, ni acuerdo. Es dejarse afectar por la palabra del otro y elaborar desde ahí el desacuerdo. Beatriz Sarlo a mí me ha resultado una referencia descomunal en ese sentido desde mis 20 años, porque en 1987 me anoté en Literatura Argentina 2 y conocí a Beatriz Sarlo. Desde ahí hasta ahora, más allá de que ya no esté ella, están sus textos, está ella. Porque pocas voces me resultaron a mí, modestamente, humildemente, tan estimulantes como la de Beatriz Sarlo, en la medida en que casi nunca estaba de acuerdo con ella. Acuerdos fervientes míos, o sea, lo digo al revés, posicionamientos de Beatriz Sarlo que me convencieron y a los que adhiero enfáticamente, rotundamente. Después de Jorge Luis Borges, el mejor escritor argentino es Juan José Saer. Celebro un acuerdo con Beatriz en el terreno literario y después no, mayormente no. Y el estímulo que supuso y supone una y otra vez para mí, cuando Beatriz Sarlo decía algo que a mí que yo no compartía, el estímulo que eso supuso una y otra vez para ver por qué no lo compartía, en qué me parecía, dónde me parecía que podía haber una falla, y esas cosas que uno a veces hace, que es imaginar escenas de discusión. Claro que cuando uno las imagina, te podés imaginar ganándolas, pero viste que te imaginas eso, y entonces yo le digo, y entonces ella me diría, mientras te bañás, qué sé yo, estás pensando en esas cosas. Cuando Beatriz Sarlo sostenía posturas que yo no compartía, aprendí, me enriquecí, me formé en mis ideas enormemente gracias a esos desacuerdos, mucho más que a veces frente a voces
con las que me sentía inmediatamente de acuerdo y en condición de reconocimiento. Ahora, en cuanto a si eso sigue ocurriendo o dónde, sí, sigue ocurriendo. Por lo pronto en la universidad. Por lo pronto en la universidad. No digo que solamente en la universidad, pero por lo pronto en la universidad. Por eso me parece que una de las ofensivas o uno de los flancos de avanzada y de ofensivas de embrutecimiento general, este proceso de embrutecimiento general que se asesta sobre la sociedad argentina y que nos afecta, no podría no afectarnos, ha pasado por el modo en que se arrasó con el imaginario de una escena de enseñanza y aprendizaje, con las escenas de enseñanza y aprendizaje, no solo en la universidad, pero también en la universidad, con la idea de que si el docente dice algo de lo que piensa, está adoctrinando. Yo quiero creer que muy pronto y que ya podamos empezar a decir, ¿te acordás cuando decían que? Y digo, ay, sí, decían que, pero lo dicen, y hay que hacerse cargo de que eso tuvo un arraigo, o sigue teniendo un arraigo social considerable, y hay que preguntarse, o tenemos que preguntarnos por qué. Yo ya ensayé varias veces en las clases, hago silencios largos. Y como no soy Hugo Guerrero Martínez, soy más bien alguien que no puede parar de hablar, lo cual es un defecto, cuando yo me callo, aparte estoy dando clase y... no, les digo, estaba pensando algo. Y como ahora está prohibido que los profesores digamos lo que pensamos, me callé porque estoy pensando. Y voy detrás del propósito de no pensar, porque el ideal sería para no pensar. Ay, pero tengo tanta costumbre de pensar que estuve pensando y se me ocurrió algo, pero como no lo puedo decir, estoy haciendo silencio. Los estudiantes ríen y empezamos un movimiento de reversión o de desarticulación, insisto, de todas maneras de una formulación que por algo prendió como prendió. Porque no solamente... Yo miré para arriba y tenemos ciencia y estudio. Yo subrayo estudio. Y del otro lado saber y no me acuerdo cómo más. Creo que del otro lado está saber y algo más. Adhiero a todo. Mira, adhiero a las 3 que ya me dijiste y a la cuarta, ya si hay 3 de 4, adhiero a la cuarta palabra también. Hacer. Que es qué clase de escena se imaginó en eso que llamábamos y llamamos imaginario social, como una escena de enseñanza y aprendizaje para que la idea del adoctrinamiento pueda haber encontrado tanto lugar como encontró socialmente. Por eso viene a colación. Primero es imaginarla como una escena de un monólogo unidireccional. Volviendo a la cuestión del diálogo. Imaginar la escena docente-estudiantes como una escena de monólogo unidireccional. Y no una escena de intercambio y una escena de interacción. La escena de intercambio y la escena de interacción, formularlo en estos términos, vuelvo a la cuestión de los límites de lo habermasiano. No estamos suponiendo, cuando digo escena de intercambio y de interacción, no estoy suponiendo que sea simétrica, no lo es. Y no tendría por qué serlo. Está muy claro, no hace falta tampoco haber cursado todo Michel Foucault para saber que es una posición de poder la del docente. No es una relación simétrica, claro que no lo es. No es una relación horizontal, claro que no lo es. Pero si nos ponemos en Foucaultiano para decir el docente está en una posición de poder, sostengamos la posición Foucaultiana y advirtamos que el propio Foucault, cuando plantea las relaciones de poder, lo que hay del otro lado de una posición de poder no es un vacío de poder. El poder no es algo que uno tiene y el otro no. Hay poder y hay contrapoder. Hay poder y hay resistencia. Y además hay distintas prácticas, digamos, que un docente esté en un lugar de poder no termina de resolver la cuestión porque hay diferentes maneras de hacer uso del poder que uno tiene. ¿Hay docentes jodidos? Sí, yo en el secundario tuve unos cuantos, medio psicopatones. Imaginan una escena donde unidireccionalmente alguien que tiene el poder lo descarga sobre sujetos pasivos carentes de poder, que ya ni siquiera serían exactamente sujetos. Imaginan una escena de un monólogo unidireccional que es recibido pasivamente por los estudiantes. Con lo cual desalojan la escena de interacción, no la pueden concebir como escena de interacción, y que no es interacción solamente en los casos en los que los estudiantes además levantan la mano, plantean, discuten, cuestionan, preguntan. La recepción
La escucha es activa. Yo te vi asentir. Y te vi asentir. Porque soy docente y registro la recepción porque hace 30 años que trabajo de ver qué pasa. Esto no es un aula y esto no es una clase, pero trabajo, el docente registra la escucha porque la escucha es activa. No, por eso digo, cuando digo interacción, no estoy pensando solamente en los casos en que los estudiantes toman la palabra, que además la toman. Y no estoy pensando solamente en los casos en los que los estudiantes toman la palabra para decir algo notable, brillante, que bienvenido sea, y ocurre a menudo. El estudiante que no entiende y pregunta también aporta activamente. Y el que escucha activamente, y el docente registra una escucha activa. Y el que se cuelga y mira por la ventana está ejerciendo una forma de resistencia, de contrapoder. Y si el docente no monologa, sino que interactúa, tiene que registrar eso y ver qué hace con eso. La idea de que haya adoctrinamiento me parece que es uno de los vectores por donde más daño se ha hecho al estudio, al saber, a la ciencia, a la cuarta palabra, aunque no la estamos viendo. Hacer es la cuarta palabra. Hacer. Oh, bueno, mira, habíamos hecho bien en adherir. Doble daño en una sola embestida a las escenas de diálogo y de interacción y al conocimiento. No a tal o cual conocimiento, al conocimiento mismo, porque para que haya adoctrinamiento tiene que haber doctrina. O sea, hay que haberle hecho al conocimiento un trabajo de fosilización, un trabajo de hacer de ese saber algo que ya no le llamaríamos saber, ponerlo rígido, volverlo fósil, recubrirlo, protegerlo para volverlo indiscutible. Solamente si hacemos eso, ese saber funciona como doctrina. Si es rígida y no admite discusión, es una doctrina. Pero si no es rígido y se abre a la discusión, son saberes. Cuando el docente toma la palabra y dice lo que piensa y plantea ideas en clase, si esas ideas no tienen la condición de la rigidez de lo indiscutible, no son doctrinas. Por lo tanto, no está adoctrinando aun cuando dice lo que piensa. Si el docente tiene disposición autoritaria, que habrá quienes la tengan, qué sé yo, hay tanta gente. Sobre los estudiantes, y como se suele decir, baja línea, mala idea para mi manera de ver. Pero mala idea no solamente, yo lo digo desde mi condición de docente, la bajada de línea me parece cuestionable porque es una mala práctica para la enseñanza y el aprendizaje. La discutiría o la cuestionaría ante todo por razones didácticas. No se enseña bien así. No se enseña bien así. Se enseña con el otro. Con el otro. De hecho, en mi formación y las posibilidades que yo tengo de hacer esto que estuve diciendo, de darle lugar a la palabra del otro, yo creo que se la debo en gran medida y quizás en su totalidad, la capacidad que yo tenga al respecto, a la docencia. A la práctica sostenida de dar lugar al otro justamente porque tengo el poder de hacerlos callar. Entonces tuve que aprender a desistir de ese poder. Y tengo el poder de ganarle la discusión. Porque tengo más, porque nací antes. Entonces leí más. La desventaja de esto es que me voy a morir antes. En principio, pero la ventaja es que, claro, les llevo 30 años de lectura, claro que puedo refutar lo que están diciendo. Y desde el punto de vista didáctico es un error. Dar lugar a la palabra del otro cuando uno podría con 2 frases liquidar la discusión y no liquidarla, porque es un error pedagógico liquidar la discusión. Darle lugar a la palabra del otro. Yo se lo debo a la docencia. Aprendí a hacer eso como docente, lo aprendí de los estudiantes. Porque incluso el que intenta adoctrinar unidireccionalmente, también hay que suponer que los estudiantes reciben eso de manera pasiva. Es muy simple, el lenguaje a veces, las fórmulas del lenguaje. Cuando uno presta atención al lenguaje, algunas cosas quedan tan evidentemente ahí. Un ejemplo entre paréntesis.
Supongamos que la persona que van a deducir es bueno y es honesto y cándidamente se subió al avión al que no se debería haber subido y se recostó en una pileta porque no sabía. ¿No es evidente que la formulación cárcel o bala se le pegaron las muletillas de los mafiosos? Él no sabía nada, no sabía, pero frecuentó mafiosos y se le pegó en el lenguaje. Se le pegó en el lenguaje, suponiendo que es muy honesto y no sabía nada. Se le pegó en el lenguaje. Lo que las palabras dicen, más allá de lo que dicen en primera instancia. Que es cuando se dice llenar la cabeza de los estudiantes, se supone que esa cabeza está hueca, si no, no se llena. Y si son docentes o han estudiado, o sea, sí, uno enseña con lo que los estudiantes ya saben. Con lo que ya saben, enseñás lo que no saben. Si no tomas en cuenta lo que ya saben, perdés recursos para enseñar lo que no saben. ¿Y cómo sabés lo que ya saben? Lo dicen. Lo dicen. Sujetos activos que hablan y dicen, relacionan, plantean. Tampoco creo mucho o lo evito. Ayornarme como docente y saber lo que es el trap. Que lo digan ellos. Si es su marco de referencia, más que sobreactuar la pertenencia o el estar al tanto, no pertenezco, no estoy al tanto, díganme, ¿qué es? Es su saber. Su saber, el que tienen. Y que por algo lo traen a colación, porque les va a permitir entender, no sé, la payada. Bueno, la payada, contame qué es, y es así o asá. Ah, perfecto, entonces sí o no. Para suponer que hay adoctrinamiento, insisto, el imaginario que hay que tener de la interacción docente-estudiantes como no interacción es tan precaria, es tan brutal, es tan falsa y a la vez tuvo tanto arraigo en la sociedad que hay muchas cosas para preguntarse ahí. Perdón que me extendí, porque yo una parte de esto en un momento dije, claro, ya entiendo por qué piensan que hay adoctrinamiento. Que fue en uno de los hechos más graves, me parece a mí, de toda la historia de la educación argentina. De toda la historia de la educación argentina, en el podio de los hechos más graves fue la inauguración del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copelo, en Buenos Aires, con la presencia del presidente de la República, que se burló de un estudiante que le bajó la presión y se desmayó. Y su reacción como jefe, hablando de posiciones de poder, su reacción como jefe de Estado y quien estaba dando el discurso fue burlarse del estudiante que se acababa de caer, estaba caído todavía. Fue burlarse, humillarlo frente a sus compañeros, degradarlo frente a sus compañeros y disfrutar del mal momento. Ahí dije, claro, este tipo debe creer que los docentes somos así. Y no somos así. Entre otras cosas, porque para que nos habiliten a estar frente a un curso, pasamos por un examen psiquiátrico que tenemos que aprobar. Tal vez se me ocurre, capaz que lo voy a decir es más para Alexandra que para vos, pero tal vez sea una proyección del deseo que tienen de que el propio discurso genere ese efecto de unidireccional que ellos ven en el adoctrinamiento de los docentes, pero que imaginan o fantasean que podrían, pero que con esto engancho con la pregunta que te quería hacer. Para eso debería haber un contenido, debería haber una narrativa, debería haber un sentido profundo en el discurso que están profesando. Y te quiero preguntar, porque vos no solamente lo has mencionado, sino que lo has estudiado mucho en tu historia intelectual, ¿qué pasa con la historia política argentina que empezó en el siglo XIX con políticos que antes de hacer política escribían? Sarmiento, Mitre, vos has estudiado mucho esa parte de la historia argentina y sobre todo la potencia performática de la construcción de una versión de la historia argentina a partir del San Martín de Mitre, la construcción de una mirada sobre la realidad o el futuro que debía tener la nación a partir de los textos de Sarmiento, que después fueron presidentes, pero primero fueron escritores, o grandes oradores que después fueron presidentes, pero que antes fueron grandes oradores y construyeron primero un sentido y una narrativa, y ahora en ese embrutecimiento generalizado del que vos venís hablando y señalando también, no hay discurso, no hay contenido, no hay sentido, y rápidamente se cae. Sí, lo de la proyección, sí, hay que preguntarle a Alexandra,
que cobra además porque ellos tienen mejor resueltas estas cosas que nosotros. ¿Viste cuando te dice, pues, Alessandra es mi mujer y trabaja de psicoanalista? Es como la máquina del jukebox si no le pones la moneda, no canta. ¿Viste? A veces te dicen, no, seguro en tu casa debe ser tremendo, te interpreta todo. No, si no le pones la moneda, no trabaja, no canta nada. Porque yo creo que puede haber una parte de proyección y puede haber algo, volviendo a lo que decíamos de la otredad, de la condición autoritaria en el sentido más cabal, que es prácticamente la imposibilidad de concebir que el otro, o sea, irradiar la propia condición. Está la dimensión psicológica, sin duda, de la que no me ocuparé, de proyectar en el otro tu propio enrosque. Pero también me parece que es del orden del molde autoritario fundamental, que es la dificultad o la imposibilidad para pensar que hay otro que no es como uno. Otra versión, digamos, otra variante de esta proyección, en el sentido de que lo que conciben como un otro está completamente definido unilateralmente, monológicamente, ya está encuadrado cuál es su otro, construido a imagen y medida de la proyección del yo. Le llaman cuca. Que hoy ya no, ¿qué significa? Lo he dicho, cuca hoy significa me caes mal. Está incluso vaciado del sentido político. Cuca es Cuca es el otro de mí, desde ese discurso. Y tampoco tiene espesor de contenido ya, es solamente la descarga de agresión contra el otro de mí. Entonces ya está resuelto el yo, un nosotros, que es lo que llaman argentinos de bien, que serían los que nos reímos cuando un estudiante se desmaya y nos burlamos. Y el otro, que es el cuca, que es todo lo que no te guste, lo pones ahí adentro y listo, está resuelto. Ese otro no es un otro, es solamente proyección de lo que se define desde la matriz autoritaria, de suponer que todos somos así. Combinado con un efecto especular, infantiloide, que es tomar lo que el otro dice y te lo agarro y te lo doy vuelta y te lo devuelvo a vos. Un ejemplo evidente, que por suerte funcionó mal, por suerte para la Argentina funcionó mal, que fue tomar el nunca más. Agarro lo tuyo, lo doy vuelta y te lo tiro por la cabeza. Vos dijiste nunca más, mira, ahora te lo digo yo y te lo tiro por la cabeza. O lo dijo el expert también hace poco, pero ya lo habían usado. Como ya les han señalado que son psicópatas, ahora lo que hacen es decirle psicópata al otro. Porque tienen un movimiento muy infantil, me parece, discursivo, no muy distinto cuando los chicos discuten si el papá de cuál, en la época del patriarcado, el papá del cuál era mejor. No, mi papá es recontra genial porque... No, y el mío es muy infantil en el fondo y por lo tanto muy básico en términos de contenido, y eso es la otra parte de lo que vos planteabas, que es, insisto, lo que me parece que funciona como un estado de achatamiento y de embrutecimiento del que al menos yo no me considero a salvo. Que los recursos que uno pueda tener por formación, por lecturas, por amigos, por espacios como estos, que son instancias claramente alternativas y de disidencia en las prácticas. Reunirnos y dialogar ya es una disidencia, ni siquiera le llamo resistencia, una disidencia en las prácticas. Pero los términos de la discusión general pueden ser más estimulantes o menos estimulantes, y los términos de la discusión general instalados desde el aparato del Estado Nacional hoy por hoy son tan precarios y son tan elementales que no hay manera de que, a título personal lo digo, yo me siento también muy embrutecido en estos 2 años. Porque es tan escaso el estímulo de la discusión, es tan rudimentaria la palabra del otro. Mi límite, ayer lo dije, ayer estuve dando clase, dije, esto si alguien lo toma, yo no voy a discutir si Hitler era de izquierda o no, de esto exímanme. Ya es demasiado. Que Kicillof no es comunista, bueno, vamos con lo de Kicillof, que no es comunista, pero que Kicillof no es comunista, que Keynes no era comunista.
No sé si hay comunistas en esta reunión o marxistas en esta reunión. Si alguno hay, tendrán presente la figura de Keynes como el que salvó al capitalismo, el que le procuró al capitalismo, los que queremos que caiga, herramientas de resolución de crisis y conflictos que le permitió maniobrar ante la crisis frente al avance del comunismo, es decir, de la libertad. ¿Cómo que Keynes es comunista? Y que Kicillof es comunista, y que Hitler era comunista, hasta Hitler llegué. Entonces me encuentro pensando, consternadamente o con un sobresalto, que en los años del macrismo no estaba tan mal, en el sentido que yo ahora pienso en Pablo Abeluto y me parece Sartre. Y es... No, porque es alguien que no me parece, pero digo hoy, porque alguna vez nos entrevistaron juntos, estábamos en desacuerdo, no es Beatriz, no pretende serlo, no es Horacio González, no pretende serlo. Pero respecto del Gordodán, entonces me encuentro diciendo, bueno, ahí finalmente podíamos dar algunas discusiones que hoy yo que tengo, lo que digo, la disposición de dar lugar a la palabra del otro, pero hoy la palabra del otro es la que yo quiero darle lugar y le doy de hecho para pensar formas de contrarrestar, refutar, contradecir en el sentido de decir contra. Es tan rudimentaria la formulación, es tan elemental que nos vamos achatando un poco todos, también en el sentido de que todos nos enriquecimos y nos enriquecemos viendo cine argentino. El cine que no se está pudiendo filmar nos va a achatar culturalmente, también a nosotros. El teatro que no se estimula desde el Instituto de Teatro y que nos va a achatar, nos va achatando también a nosotros. Entonces, en ese punto, me parece que la maniobra fundamental es recuperar la valoración intrínseca de ciertos parámetros de conocimiento. O sea que, si un grupo, por poner un ejemplo más o menos reciente, si un grupo de historiadores formados, se puede estar formado sin ser historiador, no lo estoy pensando en términos de legitimación institucional, estoy pensando en términos de tiempo de estudio. El tiempo que uno dedica a estudiar puede ser en un marco institucional o no, pero hay personas que dedicaron y dedican mucho tiempo a estudiar historia. Y sostienen, siendo historiadores diferentes, teniendo ideas diferentes y desacuerdos entre sí, no obstante, a partir de lo que han estudiado, plantean que no es cierto que Argentina haya sido primera potencia mundial, nunca. La manera en que fueron defenestrados por el jefe de Estado, que algo dijo, prefiero no recordarlo, pero creo que a partir del pulpo algo dijo entre el cerebro y la caca. A mí me parece que hay una instancia en la que lo deseable o a lo que yo apuntaría, o me parece que convendría apuntar, es que réplicas de esa índole vuelvan a dar vergüenza. Vergüenza. Porque es bastante vergonzoso. Lo he dicho ya, pero es lo que pienso. Soy docente, no tengo problema con el no saber. Si trabajo con lo que los demás no saben. Y trabajo a partir de lo que yo mismo no sé. Lo saben si ustedes estudian. ¿Vieron que cuando uno más lee, menos lee? Cuanto más lees, más conciencia tenés de lo que no leíste. Es al revés. Y no hay nadie más petulante que el que leyó 3 libros, que cree que... No hay, por eso no estoy oponiendo saber a no saber, porque el saber se nutre del no saber y el no saber es el impulso, el estímulo, la motivación para el saber. Y hay una cosa que suelo decir en clase porque es verdad. Uno de los autores que vemos en una de las materias en las que yo trabajo es Adorno, Teodoro Adorno, autor muy complejo, muy complejo, que a mí me cuesta mucho. Llegamos a la clase y ¿leyeron? Sí. ¿Entendieron? Yo les digo mejor, porque si ustedes leen Adorno y lo entienden solos, ¿yo de qué trabajo?
Entonces es un estímulo, no solo de estos, a mí cuando no entiendo, a nosotros cuando no entendemos, ese es el estímulo y el motor del conocimiento. Y lo que no sabemos es el estímulo y el motor del estudio y de seguir estudiando y seguir aprendiendo. A menos que nos ufanemos de lo que no sabemos. Ahí sí tenemos un problema. Si la ignorancia es motivo de jactancia, entonces sí tenemos un problema, porque entonces ya no es un motor para el conocimiento y para la discusión. Alguien a quien responde a un grupo de historiadores, no con tal o cual referencia, no los agravia, es porque pero no lo estoy pensando ahora en tal o cual persona, ni siquiera en el presidente de la República. Hemos perdido socialmente el reflejo del pudor de cuando alguien dice cualquier cosa. Me parece, no estoy segurísimo, pero creo que las redes sociales, vos lo mencionabas, Paulo, nos acostumbraron a todos, a los que las frecuentan más, a los que las frecuentan menos. Nos han habituado, primero, a un registro medio de violencia verbal. Nos han habituado, porque asistimos a eso casi diariamente o diariamente. Y al mismo tiempo nos hemos habituado que al decir cualquier cosa, cuando insisto en el pudor, si vos me preguntás algo sobre softball, que no es algo que yo no sé distinguir del béisbol, bueno, tantearé la respuesta con prudencia. Prudencia es la otra palabra que me viene además. Prudencia. Algo que no sabes mucho, intervenís con prudencia. Porque la prudencia es ese movimiento que se aceita entre el saber y el no saber. Y estamos exactamente en el punto opuesto a todo esto. Hasta no recuperar ese terreno y esa distribución de valores, digamos, estamos perdidos. Estamos perdidos en el sentido que estamos disputando en un terreno cuyas reglas neutralizan lo que nosotros podamos hacer. Si las reglas son la violencia y aplastar al otro y degradarlo y humillarlo, y nosotros, si entramos en ese juego ya perdimos, aunque ganemos esa batalla. Perdimos y disputamos en esos términos. Y al mismo tiempo, si esos términos están socialmente validados o al menos socialmente instalados y admitidos, también perdemos de movida. Me parece que se trata de ir revirtiendo eso. Pasamos de la jactancia de los intelectuales a la jactancia de los ignorantes, ¿no? Es que esa frase de Rico estaba muy bien. Qué síntoma de la historia de la Argentina. Mirá, yo ahí no retomé lo de los intelectuales y el siglo XIX, perdón. Pero Aldo Rico no es santo de mi devoción. Pero creo que la premisa de que los combatientes de no infantilizar a los combatientes de Malvinas es correcta. La no infantilización de los combatientes de Malvinas me parece una intervención correcta, conceptualmente. Y que la duda es la jactancia de los intelectuales. Fue un momento cartesiano de la vida política argentina. Porque efectivamente, otra vez, ¿por qué no adoctrinamos? Porque incluso los saberes de los que sostenemos con convicción, los sostenemos con convicción sobre la base de someterlos a duda, a revisión crítica. No los sostenemos porque no los ponemos en duda. Los sostenemos poniéndolos en duda una y otra vez, interrogando sus límites o sus imposibilidades una y otra vez. Así que claro que sí, nos jactamos de la duda. Tenía razón Rico, que al mismo tiempo se ubicó en el lugar opuesto. Dijo, yo soy militar, no puedo dudar. Pero no veía adoctrinamiento. En la tarea intelectual no veía adoctrinamiento, veía duda cartesiana. Es que mira, otra vez. Por lo menos veía algo real. Pero es que sí, pero es que la verdad, capaz que es por la edad que tengo y que empiezo a pensar que incluso los momentos más horripilantes del pasado eran mejores que los de ahora. Y yo fui a Plaza de Mayo con el alzamiento de Semana Santa del 87. No es que me caiga bien Rico. Pero era un interlocutor con el que me podía resultar valioso discutir. No sé si vieron el documental de Sergio Wolf sobre Semana Santa. Esto no es un golpe. ¿Eh? Esto no es un golpe.
Y hay mucho para pensar y no es tan fácil refutar esa palabra. Un buen ejemplo. Es un otro, para mí es un otro. No soy militar. Me fascina el mundo militar, pero porque es mi otro. Me fascina como David Viñas, que fue al colegio militar y escribió Hombres de a caballo, y me fascina ese mundo y tengo la posibilidad de no haber participado. No hice ni el servicio militar. Sí, tuve que ir a la revisación médica en Patricios, una tarde. Y esa tarde, que fue mi vida en la milicia, fue breve, pero... Qué lío que tienen con los cuerpos, qué lío que tienen con la varonitud. Pero otra vez, pensé ahora en la película de Sergio Wolf, pero ahí hay un interlocutor, un otro por su ideología particular, por su posición particular, y un otro de un mundo otro para mí. Qué estimulante la disidencia con esa otredad. Hasta eso que fue un momento crítico en la democracia argentina, me parece intelectualmente más desafiante que el estado de cosas actual. Recuperando términos militares también, ahora volvió de una manera un poco triste, pero volvió un concepto que es el de la batalla cultural, que como vos bien sabés, viene de Antonio Gramsci. Hace 15, 16 años estábamos también en una discusión sobre la batalla cultural, que era otra. La propia Beatriz lo recupera en un texto que le pone ese título, un texto que está discutiendo con el oficialismo de entonces, y ella habla de la batalla cultural y le responde Roberto Marafiotti muy bien, y los dos recuperan de manera distinta también en esta tradición de disidencia o de desacuerdo intelectual de la que hoy hacíamos referencia, recuperan a Gramsci y traen o buscan apropiarse interpretativamente de manera particular de este concepto de la batalla cultural. Pero hoy vuelve la batalla cultural, tengo la sensación, más por la parte belicista, porque lo que se busca es destruir a la cultura, no dar la discusión desde otra posición o de otro entendimiento de la cultura, como si fuera, no sé, un intelectual de derecha que tiene Sebrelli, digamos, que tiene otra idea de la cultura y viene con esa idea de la cultura. Sebrelli, ay, ojalá discutir con Sebrelli. Incluso con el último Sebrelli, que no me resulta el Sebrelli más interesante, pero bueno, Sebrelli, que sabía Gramsci y no le atribuía las barrabasadas que enuncian en nombre de Gramsci, porque yo diría dos cosas por lo pronto. Vociferar batalla cultural no significa dar o no dar batalla cultural. Si dependiese de la vociferación, Boca ganó la 7ª Libertadores, pues yo lo recontra grité. Vociferar es vociferar. Milei vocifera la batalla cultural. Revisemos qué batalla cultural se está dando o no se está dando. Porque ahí diría algo sobre los años del macrismo. No sé si hay macristas, me interesaría mucho intercambiar pareceres, si los hay, o si todos ustedes son, qué sé yo. ¿No? Bueno, ya hay una que no, pero no lo sé y no supongo nunca nada. O trato de no suponer nunca al otro. Eso también es bien ganancial matrimonial. Suponer al otro es anularlo como otro. No lo supongas, pregúntale. Porque trabajo en un lugar que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde todo el tiempo se supone que somos todos de izquierda. Y me parece un gesto autoritario. Porque puede haber alguno o algunos o varios que no lo son, y no hay por qué presuponer lo que el otro no es, y achacárselo es arrasar con el otro. El macrismo. Porque a menos que yo haya entendido mal, respecto de la lectura de Gramsci que ha hecho Laje, cuando se impulsa un proyecto político y se pretende constituir un bloque hegemónico con ese proyecto político, hay necesariamente batalla cultural. No es optativo, no es, bueno, proyectos de hegemonía y proyectos políticos sin batalla cultural. No es optativo en Gramsci, Porque justamente uno de los tantos fabulosos aportes gramscianos,
quien se le asestó por parte de Mussolini la cárcel y por parte de los libertarios el desconocimiento, 2 golpes durísimos. Qué raro que Mussolini, siendo de izquierda, haya encarcelado a Gramsci. Eso no lo termino de entender. Porque el planteo gramsciano es justamente respecto de las vertientes o tendencias más esquemáticamente economicistas del pensamiento marxista, es sin relegar la premisa de una dominación social que pasa por lo económico y pasa por la explotación del trabajo y por las condiciones de producción, no subordinar, no dejar en una posición, en una instancia tan subordinada la dimensión de lo que se llama superestructura, ideología. La idea de darle más jerarquía a la dimensión de lo político para pensar las disputas políticas justamente, darle más jerarquía a una dimensión cultural y que no sea mera emanación de la dominación económica. De ahí viene la idea de que hay una batalla cultural. Por lo tanto, insisto, todo proyecto de hegemonía política involucra necesariamente una batalla cultural. Es decir, que el macrismo también la dio. ¿Cómo no la iba a dar? No la gritó, pero la dio. Y en algún punto a mí me parece que la dio más y mejor que estos que ahora gritan. Ahí creo que cité a Perón, ¿no? Estos que ahora gritan, ¿no dijo eso? En un mal día para el peronismo de izquierda, perdónenme, los peronistas de izquierda. Por lo pronto en 2 aspectos, para mí sustanciales. Uno, la apropiación por parte de los sectores conservadores o ultraconservadores de los valores del cambio. No es que eso no tuviera precedentes, lo tenía, pero me parece que hubo un traspaso y ese traspaso solo puede haberse verificado en la medida en que se debe haber cometido fuertes, estoy con unos impersonales, fuertes errores en los sectores de izquierda, centroizquierda, progresismo, etcétera, para que con relativa facilidad las expectativas de cambio, de transformación social hayan pasado a los sectores más conservadores. El libro de Pablo Stefanoni me parece significativo en ese sentido, editado por Siglo XXI, que saca muy buenos libros de cuentos infantiles también esa editorial. No, mentira. No, pues yo saqué una cosa ahí, pero mentira. El viaje más feliz. ¿Cómo es el viaje más feliz? El tiempo más feliz. No, digo... Juntos por el Cambio, no se llamó Juntos por el mantenimiento del estado de cosas. Queda un poco largo, pero Juntos por el Cambio. Lo comentaba justo ayer también en la clase. Las monigotadas esas infantiloides, los cumpleaños infantiles esos que hacían a destiempo, no hay nada peor que los grandulones cuando se hacen los adolescentes o los grandulones haciendo de niños. Esos globos y... Le llamaron a eso Revolución de la Alegría. No es que no haya antecedentes, porque el radicalismo, que es un sector a quien no tengo por izquierda, tenía un ala que se llamaba Renovación y Cambio. Igual eran más cautos, y sabemos que Menem, que tampoco es santo de mi devoción, habló de revolución productiva. Es decir, está claro que hay antecedentes y está claro que hay precedentes. Pero el modo en que la expectativa de cambio se deslizó a los sectores más conservadores, para mí es un logro fuerte en el macrismo, que Milei no hace más que retomar. Por un lado, o sea, la batalla cultural fuerte se dio ahí. Otro aspecto donde me parece que también la batalla cultural se dio muy fuertemente en el macrismo, la dio y la ganó en parte el macrismo. Siempre puede haber revancha igual, ¿no? Siempre puede haber revancha. San Martín tuvo su cancha rayada también, y después. Y tiene que ver con lo que vos, Paulo, planteabas inicialmente sobre la noción de comunidad. Que fue y es, yo le presto atención a las palabras porque es de lo único que sé. Yo no sé de política, yo no sé nada, pero sé de palabras, porque me dedico a la literatura, y la política en parte se hace con palabras, y la economía en parte se hace con palabras, y así siguiendo. Entonces, de las palabras. La traducción al lenguaje privado de asuntos públicos. ¿Cómo se fue corriendo, vaciando la noción de fondos públicos? Existe una sociedad, conformamos una comunidad, existen intereses comunes,
Y en función del atendimiento de los intereses comunes, se reúnen fondos públicos para, con esos fondos públicos, implementar políticas públicas. A esos fondos públicos aportan todos los ciudadanos. Cuando eso se traspasa al lenguaje privado, y eso ocurrió con el macrismo, la victoria ideológica de esa batalla cultural es formidable, es penosa, es preocupante, es lamentable y habilita muchas de las líneas del mileísmo, que es con la mía. Ahí están las palabras, evidencian el traspaso a lo privado. Cuando se desaloja la idea de políticas públicas con fondos públicos y eso se traspasa al lenguaje privado de yo te pago. Si sos empleado público, yo soy empleado público, soy docente universitario. Pero tal o cual no me paga el sueldo. Contribuye a fondos públicos con los cuales se implementan, por ejemplo, la educación pública, políticas de educación pública. Cuando eso se traspasa a lo privado, ahí se daña el sentido mismo de la comunidad. Y todo el avance de los criterios individualistas se filtran, por ejemplo, con esa batalla cultural. Yo te pago, no yo contribuyo para que haya políticas públicas, yo te pago a vos. Que además contribuyó, y el emprendedurismo me parece que después se montó sobre esa batalla cultural ganada antes, sobre el placer que muchos encuentran en ser o sentirse patrones. Vos vas al cine, la película tiene financiamiento del Inca, entonces vos le pagaste el sueldo a Darín. Yo no te pago para que... vos no le pagaste a nadie. Vos contribuís, ¿no? Y así. Y en el fútbol para todos, Gigliotti, yo no te pago para que patees el penal. No, vos no le pagás. Esto, no me lo traigas, Gigliotti. Bueno, pero mira, un no. golpe bajo, Martín, muy fuerte. Disculpame, Pablo, pero yo estaba pensando en el penal que le ataja a Barovero. Bueno, y yo en el de ahora. Y yo en el Gigliotti de hoy, que es mucho peor. Agarraste una que podrías haber dejado pasar, pues yo estaba pensando en el penal de Barovero, justo antes de que se escaparan corriendo después. Yo te pago el sueldo. También contribuyó al gustito de ser patrón, de que el otro es tu empleado. Todos son los actores argentinos tus empleados, todos los docentes tus empleados, pero todos no, es de a uno. Es de a uno. Entonces, a mí me parece dos inflexiones de tremenda importancia. Que la expectativa de cambio haya ido a parar a los... Claro, se van a frustrar las expectativas de cambio, ya se están frustrando porque han ido a parar a proyectos ultraconservadores. Pero también el vaciamiento de la noción de comunidad y de la noción misma de lo que se comparte y de lo que es común en términos de una privatización individualista. Eso ocurrió en el macrismo. Y no creo, en parte por lo rudimentarios que son, que estén logrando muchas más victorias en batallas culturales ahora. Lo que hacen es berrear que están dando la batalla cultural. Vociferar que están dando la batalla cultural. No creo que haya dos batallas ganadas, perdidas para mí, como las dos que mencioné durante el macrismo. Te voy a hacer la última de mi parte y después abrimos a un par de preguntas más del público. Y en este sentido de lo que vos venís diciendo, del sentido de las batallas culturales o de las batallas ganadas discursivamente, para pensar para adelante, para pensar en perspectiva, me hiciste acordar también con la recuperación de Gramsci, pero trayéndolo acá con un libro, a mí me gusta mucho, de un colega tuyo que es Alejandro Reiter, que se llama Lingüística y Política, y en donde él ahí plantea como incorpora al concepto de discurso dominante, de discurso opositor A y de discurso opositor D, que también hace una distinción muy interesante entre una cosa es el discurso que se opone desde dentro de la lógica discursiva y el que logra salir de esa lógica y construye una nueva iniciativa discursiva. La pregunta que te quiero hacer es precisamente hoy, y en términos políticos, porque sí, si bien no quiero tampoco incurrir en ese error que Alexandra bien te señaló de no presuponer que los otros y las otras que están acá pensamos todos igual, pero tengo la certeza, porque a muchas y a muchos sí los conozco, de que estamos en un ámbito de pensamiento que por lo menos nos percibimos progresistas o socialdemócratas o lo que querramos poner como marco de izquierda.
cuál es la iniciativa discursiva que deberíamos generar para salir de esos binarismos o de esas oposiciones que al final terminamos entrampados en la misma lógica del opositor A, porque el alfonsinismo se pensó como una tercera vía o como una tercera posición y no logró serlo, porque tal vez para algunos autores, incluso el macrismo triunfante en el 2017 era, bueno, salimos de la lógica peronismo-antiperonismo con una nueva fuerza republicana, y no pasó, porque rápidamente las cuestiones materiales fueron las que, y le pasó lo mismo al alfonsinismo, las cuestiones materiales concretas, para eso hay que leer el libro de Juan Carlos Torres, fueron las que a un discurso que tenía un montón por delante de futuro lo desarmaron. Hoy, ¿cuál pensás que debería ser o que podemos pensar desde esta perspectiva progresista o de izquierdas, que es la iniciativa discursiva que hay que instalar para salir de esta lógica binaria o de opositora? Muchísimo. Lo primero que tengo para decir es no sé, pero podemos intentar pensar. Cursé con Reiter, psicolingüística, porque primero la cuestión de la dicotomía, yo diría, lo primero que se me viene, no sé si hay peronistas presentes, eso seguro que hay porque siempre hay peronistas, y peronistas hinchas de Boca siempre hay, y son mayoría, eso es así. Porque en ese punto la fábrica de producir peronismo está trabajando a destajo. O sea, el antiperonismo como fábrica de producir peronismo está trabajando a destajo. Toca esta etapa, como tocó el 55, pero ya saben ustedes los peronistas que de esto lo que resulta es el peronismo. Dos cosas se me ocurren, o tres, o alguna la he dicho yo, alguna que pienso muy en escala macro es recuperar el pudor ante ciertos pronunciamientos. Recuperar el pudor. Las fantasías de violación sexual, por ejemplo, que alguien pueda tener, es problemático uno podría considerar que es problemático que las tenga, pero ¿por qué me metería yo con las fantasías de tal o de cual si son de tal o de cual? Cuando alguien pone en escena públicamente sus fantasías de violación, ya es más problemático porque las está exponiendo públicamente. Si el que expone públicamente las fantasías de violación es el jefe de Estado y lo hace de manera insistente, porque no hay que olvidar que mandril tiene que ver con dejarle al otro el culo rojo. Porque le gustó y la pasó re bien, no. Porque no son metáforas sexuales ligadas al placer o al dar placer, que podría ser, ¿por qué no? Es con el que no quiere, es lo que le haces al enemigo. No, pues también podría decir, hemos hecho alianza ahora, nos hemos sentado a dialogar con el expresidente Macri y le dejé el culo bien rojo. No, nunca es desde la hostilidad, es siempre desde la hostilidad y es siempre desde el hostigamiento al que es sentido como enemigo, o sea, violación. Y no le da pudor, no importa que a él no le dé pudor. La sociedad no reacciona con el pudor de no queremos escuchar esto. Vieron que siempre hay un desubicado, puedo ser yo, en una reunión social que cuenta lo que no hay que contar porque es un poco escabroso. ¿Y cómo reacciona? No estoy hablando de la persona que se desubica, que puedo ser yo, que soy campeón mundial en desubicación. La mesa, la familia, las caras, como la tuya, te acomodan. Decir, uy, me parece que no tendría que haber dicho esto que dije. Tampoco hay reacción social frente al jefe de Estado, decir, señor presidente, no nos cuente más sus fantasías con el ano, no las queremos saber. Háblelo con su hermana. No las queremos saber. No lo diga en las conferencias de prensa, no lo diga en los discursos, no queremos saber lo que le pasa a usted con eso, no queremos saber. Nos da vergüenza. Tampoco hay exactamente un reflejo social de restablecimiento del pudor. Primer movimiento para mí deseable sería ese. ¡Qué bochorno! Creo, pero es una fantasía también personal, fantasía política, las otras no las cuento en público. Algunas tienen que ver con el muñeco Gallardo, no voy a decir que no.
Pero tampoco, y la verdad tampoco. Fantasía política. Que en algún momento se pueda decir, las inversiones no vinieron por muchas razones. Una es que el discurso de Davos fue un papelón. Para nosotros que somos de izquierda, no. Para los inversores del mundo que no son de izquierda, que no son especialmente abiertos, pero le escucharon decir a un jefe de Estado que la homosexualidad lleva a la pedofilia y dijeron, este tipo es el presidente de un país, yo en ese país no invierto. Estoy hablando de los inversores del capital internacional, no estoy hablando de mí. La idea de que se consternaron al escuchar las barrabasadas que dijo y que las escucharon como barrabasadas. Y dijeron, ¿de veras llegó a presidente un tipo que piensa esto? Y lo dice, sí. Invirtamos en otro lado, no sé en cuál, pero ahí mejor no. Tengo la fantasía que en algún momento se diga las boludeces que dijo, no, boludeces no es la palabra, está mal dicho. Las barbaridades que dijo en Davos. Y no lo digo desde la disidencia ideológica, que estoy en desacuerdo con las posiciones homofóbicas que tiene, lo rudimentario del planteo, recuperar el pudor. En Davos lo tuvieron. Me gusta imaginar que lo tuvieron, que les dio vergüenza a los empresarios del mundo, no era un congreso LGBT. Sintieron vergüenza de lo que escuchaban. Recuperar socialmente la vergüenza, por un lado. Por otro lado, arrecia el binarismo. No es nuevo, casi nada es nuevo, pero arrecia. El modo en que arrecia sí es relativamente... lo noté en el fútbol, que es a partir de lo cual pienso casi todas las cosas. Pero, ¿vieron que muchas veces se dice para refutar los binarismos, no es un Boca River? Pero Boca River tampoco es Boca River, ni Boca River es Boca River. Porque la final del campeonato que ganamos, cuando Armani se tira para abajo y no obstante ello ataja el penal, y con el penal que él ataja, Boca sale campeón. ¿Se acuerdan? Ay, vamos. Bueno, pero ustedes realmente no sé. Boca juega contra Independiente, River juega contra Racing. El campeonato lo disputaban Boca con Racing. Iba a salir campeón Boca o Racing, pero Racing juega contra River. Si Racing ganaba, podía salir campeón, dado que Boca no le estaba ganando Independiente. Penal para Racing, faltaban 3 minutos. Si lo metían, el campeón era Racing y no Boca. Pero era un penal contra River. Armani se tira para abajo para que sea gol, pero algún espacio en los 7 metros del arco ocupó y la pelota fue ahí. Entonces, ¿qué hizo Armani? La empujó para adelante para que el otro le haga el gol y el otro la tiró por arriba y salió campeón Boca. ¿Y ahí cómo hacemos con Boca River? Paréntesis, digresión. Tengo un testigo, pues después River hace un gol. Borja. La hinchada de River, que es especialmente ingrata, le premió el gol con insultos y maltrato y desprecio, ¿no? Borja lo tienen. Es el goleador. Va un homenaje a Borja y al Cookie Silvani, que también lo puteaba. Me avisan gol. Entonces tengo un testigo, que es el hijo de Alexandra, que le digo, vos sos mi testigo que yo jamás celebro un gol de River. Mírame. Pasados 10 segundos, euforia, porque con ese gol salía campeón Boca. Una separación metodológica hice. Ni Boca River, que es la fórmula que se repite para cuestionar binarismos, ni Boca River es tan reducido. Hasta para Boca River el binarismo es reductivo. Y una y otra vez nos encontramos, no solo a propósito del peronismo, antiperonismo, pero eso es particularmente interesante, con la dificultad de que cuestiones que involucran 3 variables, 4, 5, 7, hay que encasquetarlas en un esquema que contempla solamente 2 variables.
Y no son dos, hay más de dos. Pero tenemos un esquema donde caben dos. Pero no son dos. Otra señal, otra mala señal de época para mí, que la detecté en las redes, no sé muy bien en qué periodo se afianzó esto. ¿Cuándo y cómo las redes pasó a ser? Y después eso se derrama más allá de las redes. Motivo de burla, la frase es más compleja. O es más complejo. ¿Cómo se instaló que decir es más complejo es una burla? O sea, sí, es más complejo. Sacale las comillas y no te rías, es más complejo. En general las cosas son complejas. Me pareció siempre que el burlarse del es más, cuando alguien planteaba algo, decía, sí, es más complejo, como si fuera una treta, una excusa para no considerar ciertas cosas, con la ilusión de que las cosas son simples. Casi ninguna es simple. Casi ninguna es simple. Entonces, pretender que todo quepa en un esquema de dos variables, y eso va de Boca River a peronismo, antiperonismo, a la Franja de Gaza. Conflictos y cuestiones que no caben en un esquema de solo dos variables, porque tienen más. Y son forzadas una y otra vez a encajar en dos variables porque no pueden o quieren pensar más que con dos variables. Y si uno agrega más variables, la burla es, claro, es más complejo. 5 comillas, es más complejo y tiene más de dos variables. Hay un asunto con el peronismo que a mí me interesó desde que conocí la revista Contorno. Y a los intelectuales de la revista Contorno, 2 de los cuales por lo pronto fueron profesores míos en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya nombramos a Beatriz Arlo, nombramos a Reiter. Digamos Piglia. Cada vez más orgulloso de los profesores que tuve en la educación pública argentina. David Viñas daba literatura argentina 1, Noé Gitric daba literatura latinoamericana 2. Yo tenía 19 años cuando cursé con David Viñas, 21 cuando cursé con Noé Gitric. Sí, con tu plata. Le pagaste el sueldo a David Viñas. Viñas, el hermano de Viñas, Tulio Alperindón, y bueno, la revista Contorno, Ramón Alcalde. Sebrelli. Vamos a discutir con Sebrelli, que es un tipo formado en Sartre. Discutía con Oscar Mazota. No es la Pepona, no sé cómo se llama acá. Capaz para mí la Pepona es Reinaldi. Pobre, estoy a favor de la Pepona Reinaldi. Bueno, que se plantean en el número 5/6, si no recuerdo mal, de la revista Contorno, en el año 1953. Hay que decir 1900, terminemos con el 1953. Y sepan que cuando alguien dice muy feliz de inaugurar el 17 Congreso porque no sabe decir 17º. Se plantean, porque no eran peronistas. Bueno, el ala Mazota estaba más, Carlos Correas. ¿Cómo constituir un espacio que sea no peronista sin ser antiperonista? Detectando ya muy agudamente que el antiperonismo realimenta el peronismo. El planteo fue muy lúcido y no está resuelto. Mi formación marxista, ahora los voy a adoctrinar a ustedes que son tan pasivos y toman todo lo que yo digo. En clase también hago esto. En un momento freno y digo, vamos a dedicar un momento al adoctrinamiento. Anoten, hay que hacer la revolución. Se ríen, digo, bueno, ya adoctrinamos y ahora seguimos con la clase. La superación dialéctica, llegado el caso, dialécticamente es superación dialéctica de los conflictos planteados por el peronismo. Si alguien piensa o uno dice como no hay nada que me haga, hay 2 cosas que me ponen peronista. Una es Boca y la otra son los antiperonistas. Me ponen peronista, pero asumidamente, porque si lo otro es eso,
Yo no desisto de la aspiración a desarmar la dicotomía. Desarmar no, desarmar es superar la dicotomía. Pero en los términos de la dicotomía, y sí. Y Boca porque es Boca. Pues yo lo descubrí cantando en la tribuna, hace años, igual porque es nombrado el abuelo, el jefe de la barra anterior a Diceo. Para los que creen en la determinación del significante, era el jefe de la barra brava de Boca y su apellido era Barrita. Que cantábamos, yo soy del abuelo, yo cantaba, yo soy del abuelo, peronista y bostero. Yo decía, no estoy mintiendo. En este momento no estoy mintiendo. Porque el peronismo sí significa o representa algo que no expresa exactamente mi ideología política, pero en los términos existentes, sí. Y en los términos de la dicotomía vigente, sí. Por eso es que digo, la fábrica de peronismo está trabajando a destajo. Porque ahí están los antiperonistas fabricando aberración. Una vez más. Pasé el otro día por la casa de Cristina. O sea, había ido a la marcha docente en Plaza Congreso. ¿Cuándo fue? El jueves. Fui a la marcha de docentes y estudiantes para que cayera el veto por el tema del presupuesto universitario. Y después tenía que ir a dar una charla a la Feria del Libro de Adrogué, Patria de Piglia, a la casa de vacaciones de Borges. Y como no se sabía si el veto, qué va a pasar con el veto, y si no me quise gastar otros 1.000 pesos en subte, porque si no nos aumentan, no puedo gastar tanto en subte. Así que caminé de Plaza Congreso a Constitución y elegí agarrar San José. Y sí me generó algo. Y yo soy más del palo Rosa Luxemburgo, yo soy más del palo Rosa Luxemburgo. Lo mío fue ir al Tiergarten de Berlín y averiguar dónde fue que le pegaron el tiro. Y al mismo tiempo en esa esquina, y al advertir, me paré unos minutos, pero que cuando los colectivos pasan saludan y tocan bocina y me conmoví porque me conmoví. Porque el antiperonismo produce ese efecto en mí, que no soy peronista. Porque de pronto descubren... ¿Se acuerdan ese momento de la película Casablanca? Cuando los nazis deciden que hay que cerrar el café de Rick. Y entonces el sargento que juega para los dos lados dice, voy a cerrar, hay que cerrar, toca el silbato y dice, voy a cerrar este café. Viene Rick, o sea, Humphrey Bogart, le dice, ¿por qué? Le dice, he descubierto que aquí hay apuestas. Y cuando lo termina de decir, pasa uno de los empleados y le da su plata de las apuestas. Esa es la idea que yo tengo de los que luchan contra la corrupción en la Argentina. Que un día descubren que hay corrupción y que hay que cerrar. Cuando me parece en términos sociales, yo no estoy de acuerdo con esto que pasa en la sociedad argentina, pero es lo que pasa. No hay un prurito anticorrupción tan arraigado. Si no, votarían a Nicolás del Caño, que es limpísimo. Y la idea, cuando alguien... Esto es admitido en el Pepe Mujica, porque es uruguayo, era uruguayo. Alguien muy, muy limpio, que arrancó con un Volkswagen Escarabajo y termina con un Volkswagen Escarabajo, en general es sentido un poco como un boludo. No como un honesto. O como un honesto y por lo tanto un boludo. Entonces, tanto resquemor con la corrupción para mí remite al episodio de Casablanca y salta junto con Karina, Libra, el avión prestado, los aviones, pues fueron muchos los vuelos. Entonces uno dice, vamos a hacer un gesto argentino. Así que sí, en esa encrucijada me encuentro, que no está lejos tampoco de el famoso digo porque fue muy retomado y muy considerado, Ernesto Sábato cuenta, escribe en El otro rostro del peronismo, cuando se produce el golpe del 55,
Esto lo digo con reconocimiento, de hecho ya manifesté mi reconocimiento. En la entrevista que nos hicieron una vez juntos con Pablo Abeluto, él dice, la Revolución Libertadora, le digo, Pablo, no se dice así. Se dice el golpe del 55. Se dice la dictadura del 55, no se dice, no, bueno, no es verdad. Sí, es verdad. Sabato cuenta que está en una reunión en la que se celebra el golpe. O sea, se celebra, brindan porque había caído Perón. Y él, en la escena del brindis de la que él participa, ve de refilón en la puerta entreabierta de la casa burguesa en la que estaba, en el refilón de la puerta entreabierta en la cocina, que en la cocina la empleada lloraba. Estaba llorando. Y en esa escena hay una verdad para mí vigente. Cuando la dicotomía se supere, se producirá la revolución social. Hoy por hoy me parece que con refinar la dicotomía estamos hechos. ¿Hacemos un par de preguntas? ¿Estás? Más de un par por mí también. Si levantan la mano, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Gracias, Martín, por haber venido a Santa Fe a compartir con nosotros. Sé de su pasión y su amor por Saer, pero también por Benjamin. Somos benjaminianos y ese amor nos atraviesa. ¿Cuál consideraría usted o cuáles serían por ahí esas brechas, esas instancias que quedan como al margen del instantaneísmo, de la rapidez en la que estamos inmersos hoy, para pensar la política y la cultura, y quizás esos restos donde poder interpretar o vislumbrar un desafío y una proyección a futuro en este atolladero en el que nos encontramos? Mira, hoy a la tarde en la feria vamos a hablar de Saer junto con Inde, pero dado que estamos en Santa Fe, podría... Y no en Berlín. Si estuviese en Berlín, retomaría Benjamin. Pero tuve posibilidad de hacer un viaje este año y estuve en Port Bow, que es el lugar donde Benjamin se suicida. ¡Ay, cómo lloré! ¿Cómo lloré? Pero Saer, hay algo objetivamente plasmado en la literatura de Saer, por tomar una referencia, de muchas referencias, digo... porque estoy como apabullado últimamente y medio tiro para abajo y muy desolado con todo lo que está pasando, pero cada tanto repunto y ahora de repente repunto y encuentro, no creo que estemos tan degradados socialmente, que hay más recursos y más reacción de la que, de hecho ya se empieza a ver. No, la reacción la espero o estoy atento a los que creyeron en Milei, no los que nunca creímos. Los que creyeron y se ven, por un lado, defraudados en lo que hace que se resquebraje, vos decías lo del alfonsinismo, cae por la hiperinflación. Ni por los pollos de Mazorín, de los que hablábamos hoy, ni otro caso de indignación por la corrupción. Y cae, hoy por hoy se resquebraja porque no sacó 12 millones de personas de la pobreza, etc. Pero creo también que aún en quienes se ilusionaron y se acoplaron a una ilusión, no necesariamente esa ilusión y su sostenimiento, porque en definitiva cuando uno se ilusiona con algo, qué sé yo, ¿cómo medís los tiempos de la ilusión y la desilusión? Y había razones para la desilusión con proyectos previos, como para que la ilusión haya ido a parar a donde fue a parar. No implica necesariamente una adhesión en todos sus términos al repertorio de salvajadas que venimos sufriendo desde hace 2 años. Es, como diría Borges, el tamaño de mi esperanza. Que es, y no estoy hablando del 40 y pico %, intercalo y digo lo de Saer, que es, yo como argentino, mi fastidio mayor no es con el 30% de votantes originales de Milei. Es con el complemento que se agrega en segunda vuelta de quienes nos estuvieron sermoneando sobre república durante 4 años para terminar votando al menos republicano posible. Mi fastidio es ese, el 30% que se ilusionó. Bueno, hay un 10% duro que serían los de Victoria Villarroel, que esa gente siempre está. Bueno, siempre estuvo, ojalá no esté siempre. Y después, a los que, decepcionados por un gobierno anterior decepcionante,
recalaron con su ilusión en a ver qué pasa con esto, me produce menos, me enoja menos que los que sabían de qué se trataba, no tenían ilusión y sumaron su voto republicano a un proyecto antirrepublicano solo por odio al peronismo. Y nada más y nada menos. Solo por antiperonismo. En algún momento surgió en alguna entrevista. Yo dije y digo, no eran republicanos, eran antiperonistas, nada más. Cuando la enunciación republicana sostuvo el antiperonismo, las declaraban, cuando el menos republicano del mundo, uno de los menos republicanos del mundo, fue soporte del antiperonismo, ahí fueron con su voto. Lo que me enoja es ese 17%. El 30% que se ilusionó, ya se está desilusionando. Entonces no creo que haya una sociedad con un 30% de degradación en términos de agravio, fijación, monofijación obsesiva con ciertos aspectos de la sexualidad, defenestración del otro, reírse del chico que se desmaya. No creo que sea una caracterización que le quepa al 30% de la sociedad argentina. O sea, estoy tratando de ser alentador. Entonces sí hay muchos puntos de apoyo, me parece, en los que confiar en que esto va a dar un viraje, sobre la base que el viraje viene dado por el deterioro de la situación económica, porque en definitiva, por lo que el marxismo Engels llamó determinación en última instancia, el quiebre va a venir por ahí. Y está ya viniendo por ahí. Entre los puntos de apoyo, Saer, porque vos hiciste una caracterización muy nítida respecto de un clima de época y no solo... En definitiva, el mileísmo se produce a partir de ciertas condiciones de época. Ay, el otro día pensé, creo que no dije, pero pensé, Meloni no está tan mal. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso en mí? Es que está todo, tengo todos los parámetros trastornados, porque hay un clima de época, obviamente hay un clima de época. Por eso lo que pasa acá, pasa en algunos otros lados, en muchos otros lados. Y hay un clima de época, y por eso algunas de las cosas que mencionamos también las atribuíamos a, por ejemplo, cómo las redes nos habituaron a el maltrato verbal. Lo practiquemos o no lo practiquemos, lo ejerzamos o hayamos sido objeto del maltrato, de la agresión verbal, pero forma parte de nuestro paisaje, de la atmósfera que respiramos. Entonces hay condiciones generales y hay algo con la velocidad. No en lo que todo es veloz menos Colapinto. Ese es el problema que hoy tenemos como argentinos. Claro que hay valoraciones posibles. En la literatura de copy es fabulosa la velocidad. Apuesta a la velocidad y funciona la velocidad. El problema no es la velocidad. El problema es la anulación de la posibilidad del detenimiento, que no es lo mismo. Cuando elegís la velocidad, elegís la velocidad. Y hay música veloz, y hay literatura veloz. El problema es si está obturada la posibilidad del detenimiento de la despaciosidad. Aquellas cosas que hay que hacer despaciosamente. Leer a Saer. Porque es como René Laván, pero al revés, ¿no? ¿Se acuerdan de René Laván, el mago? Mago, no sé, ilusionista. Qué gran palabra también, ilusionista. Le faltaba una mano, como a Cervantes. Y obviamente, ¿lo vieron? Hay una película de Néstor Frenkel sobre él, sobre René Laván. Néstor Frenkel fue mi mejor amigo del primario. Y esto queda archivado para... Después se metió con Dorita Stiberman, que era la que me gustaba a mí. Decíamos así. Y bueno, ya en 7º grado ya no fuimos tan amigos, pero le tengo mucho cariño. Sus películas son muy extraordinarias. Néstor Frenkel, sus películas son muy extraordinarias. ¿Vieron Noemí Frenkel, el hermano? Vean este gesto antipatriarcal que armé la referencia al revés. Una es sobre René Laván. Y claro, lo que hacía con los naipes era tan fabuloso que obviamente a lo largo de toda su vida todo el mundo que le pedía que lo hiciera más lento para ver cómo lo hacía.
Y su frase de ilusionista es: no se puede hacer más lento. Y Saer no se puede leer rápido. Y es una gran virtud. Es una de las infinitas, para mí, formulaciones posibles de por qué es tan extraordinaria su literatura. Porque exige compenetración, porque exige detenimiento, porque no se puede leer rápido. Con lo cual es uno de los elementos de época que yo subrayaría como un antídoto posible para las tendencias de época, en lo que tienen de desfavorables. Y uno podría hacer al revés la lista de cosas que no se pueden hacer. Una cosa que había pensado, por ahí vuelve la charla de esta tarde. Detenimiento y compenetración. Las cosas que no se pueden hacer mientras hacemos otras. Todos hacemos. Yo lo tengo claro con las lecturas. Porque yo hay lecturas que hago con un partido de fondo. Está el partido, está de fondo, leo. Por eso me molestan los relatores que se exaltan con los laterales. No, exaltate con la jugada de gol, que es cuando yo levanto la vista. Ahora, no lo hago ni con todos los libros, ni con todos los partidos. No es solamente un problema de fútbol o literatura. No solo hay libros que yo no podría leer con otra cosa de fondo. Hay partidos que yo no estoy dispuesto a ver con otra cosa más. Un listado de las cosas que nos exigen compenetración, que nos merecen compenetración, porque me parece uno de los signos preocupantes de época. Yo me veo incluido, no me ubico en un pedestal apostrofando, no soy Ernesto Sábato, aunque lo acabo de citar, no estoy en un pedestal señalando a los jóvenes los males de la época, estoy recontratomado por la época. Y es lo difícil que es compenetrarse en una cosa, la que sea. No estoy pensando ni en literatura, ni en alta literatura, ni en cultura, en cualquier cosa. Compenetrarse. Vos que vas también a la cancha de mañana, viste que hay gente que no puede en la cancha seguir el partido. Y estás en la cancha, y es tu equipo. Y no pueden sostener 90 minutos. Se dispersan. Adultos, digo, no los chicos por ahí no. Entonces, a mí me parece que es uno de los asuntos de época. Y que me parece que tiene su rebote en lo que estuvimos diciendo sobre los debates y las discusiones. Porque efectivamente hay algo en la volatilidad. El decir cualquier cosa tiene que ver con la volatilidad. Se puede decir cualquier cosa porque a los 2 minutos ya estamos con otra cosa, que también es cualquier cosa. Que también se va a volatilizar hacia la siguiente cualquier cosa, porque no soportarían el detenimiento de 1 hora, media hora. Si recuperamos la cuestión de detenernos en algunas cuestiones, como práctica, como ejercicio, también me parece que estaríamos contrarrestando la cantidad de cosas que circulan y se dicen, porque se volatilizan en nuestra misma velocidad. Tengo una idea con respecto a, pensé algo muy en gran medida por algunas observaciones que hizo Beatriz Sarlo, que es en la lectura, pero es un ejemplo entre otros, un ejemplo entre otros. En la lectura, no sé cómo llamarle, tradicional, o la que yo me formé, yo soy del siglo pasado, leía el ojo y atrás iba el dedo. Cuando el ojo llegaba al final de la página, Humberto Eco hizo una novela con eso. Cuando el ojo llegaba al final de la página, el dedo pasaba. El dedo iba atrás del ojo. En el dispositivo de computadora portátil que solemos llevar con nosotros y al que no sé por qué se le llama teléfono, el que recorre es el dedo y el ojo va detrás. Antes leía el ojo y el dedo iba detrás. Ahora lee el dedo y el ojo corre atrás del dedo. Y el dedo va más rápido que el ojo. Saer no se puede leer así. Entonces ahí hay un signo de resistencia posible. El aplauso es para Juan José Saer. Lo estoy entendiendo muy bien. Ahí, Nico.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Y Martín, un gusto tenerte acá. Estaba pensando en términos de todo lo que vienen conversando y que venimos compartiendo, en esta idea que aparece cuando todo se va a la B, en términos futbolísticos, que parece... Todo menos yo, Claro, me fui. otro golpe bajo. Menos comparto eso con vos, Martín. Todo contra vos. Yo igual... Perdón, Pablo, perdón. Quiero aclarar esto. La crueldad, esto es la La crueldad. de Gigliotti la agarraste cuenta, vos, no sé por qué. Esto es la puesta en escena de la crueldad de este tiempo. Pero bueno, otra vez lo llevaron para el futbolístico, pero yo me refería a esta sensación que tenemos de indefensión, ¿no? De que hay cosas que parecían superadas, que forman parte de un acuerdo nacional, ¿no? De que hay cosas que no se tocan, hay cosas que no se venden, la soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece de nuevo esta fantasía, quiero ponerle ese nombre, digamos, en la política, en algunos políticos que empiezan a decir, bueno, de una vez por todas, para salirnos también del binarismo que nos cansa, ¿no? De la discusión que no... ¿Cuáles los 10 puntos del acuerdo, ¿no? Entre todas las fuerzas, entre la sociedad civil, a los cuales tenemos que llegar para que gobierne quien gobierne, ¿no? Hay cosas que no se tocan. Pensaba en términos de las dificultades que lleva el diálogo con ese otro, con esos otros y otras. ¿Esa fantasía te parece posible? Es una pregunta difícil, pero ¿te parece deseable? Sí, ¿La imaginás? sí. Gran cuestión. Yo te diría en parte sí y no. Sí, en términos de los que saben de política, yo no soy uno de los que saben de política, pero los leo, plantean que en sí algunas líneas de continuidad en cuestiones fundamentales. Yo en algún momento había pensado, haría falta un gobierno que no funde una nueva era en el país, que haga un gobierno. Que asuma y diga, ahora lo que vamos a hacer es un gobierno. Todos refundan la patria cada 4 años. Ahora vamos a fundar una nueva era para la Argentina. No fundes nada, goberná 4 años. Y veamos cómo nos va, porque con las fundaciones y las refundaciones cada 4 años, y los que saben dicen que algunas cuestiones si no se sostienen, si no hay líneas de continuidad en el sostenimiento de determinadas políticas, todo se vuelve inviable. En ese sentido, y siguiendo a los que saben de política, yo contestaría que sí, pero hay una parte que contestaría que no, en la medida que considero que hay contradicciones objetivas. Y en la medida que esas contradicciones son objetivas, no hay manera de retomar eso que planteó el otro, o hay puntos que se pueden conciliar, que habría que ver cuáles son, y presiento que serían finalmente generales. Porque después la contradicción es objetiva, volviendo al desacuerdo. A veces no hay acuerdo posible y como vos mismo insinuaste, a veces no es deseable el acuerdo. O sea que una combinación de las dos cosas. Dicho eso, quiero retomar lo que vos planteaste en un punto. Me parece el aspecto más sustancial, entiendo que va a esto y es lo que digo. Habría que ver qué y qué en cada caso. Y los casos en los que no hay acuerdo posible a mí no me resultaría desalentador. Porque decís, busquemos acuerdos con lo que la política actual del gobierno nacional y mi esperanza es que no tengamos ninguno. Ninguno. Ahora, establecer que ciertas cuestiones o formulaciones no se tocan fue una mala idea. Implementada o practicada de hecho por sectores nuestros, o sea, por nosotros mismos. Izquierda, centroizquierda, socialdemocracia, marxismo, todo eso a la vez. Me parece que incurrimos más de una vez en esto no se discute, esto no se toca. Y es un error, y fue un error. Volviendo a lo que decíamos antes, para refutar la palabra del otro, tiene que haber lugar para la palabra del otro. Equivocado, facho, no sé, es el otro. Si no es un otro, insisto, es un otro. Por eso estoy en contra de los fachos. Es mi otro. Ese es mi otro. Insisto, es tramposo. Yo digo, dejemos hablar al otro, ahora van a hablar los inmigrantes peruanos. No es mi otro un inmigrante peruano. El facho es mi otro. ¿Le doy lugar a la palabra del otro? Sí. ¿Por consenso y convivencia democrática? No, para refutarlo, para descuajeringar su postura, para desarticular su posición. Y me parece que hemos procedido más de una vez, en más de una cuestión, en la postura, esto no se discute, esto no se toca,
Y después las cosas cambiaron en el país y ahora eso se discute de la peor manera y se toca de la peor manera. Pero hubo un error propio en decir esto no se discute. Es un error propio decir esto no se discute. Y dijimos de varias cosas, esto no se discute. Y ahora estamos diciendo las queremos discutir. Porque ahora monologa el otro. Ahora monologa el otro. En eso un poco pensaba cuando decía hace un rato, esas voces que hicimos callar, ahora hablan. Dicen cualquier cosa para mí, pero fue un error haberlos hecho callar. O pretender haberlos hecho callar. Y pues, si quieren ejemplos, propongamos ejemplos y los discutimos uno por uno. Porque en principio no sé de qué yo diría, esto es intocable, no hay que admitir que se discuta. No sé si tengo algo de lo que yo, temas de la vida política argentina, que yo, no sé, habría que pensar, que a priori diría, que yo diga, no, esto queda fuera de toda discusión. Dentro de los términos de la ley, ¿no? Qué sé yo. Pero a la vez, perdón, me agarro de algo que vos ya trataste y problematizaste, que es que es errónea la idea de que hay cosas que no se pueden discutir, tanto como de que todo se puede discutir de nuevo. Porque vos mismo señalaste que hay muchas discusiones que ya se dieron. No es que no se discutió. No, claro. Se dieron mucho Totalmente. y se discutió un montón y se escribió un montón. Y presuponer que vengo a refutar algo que nadie discutió. No, sí, se discutió. Totalmente. Entonces, los dos extremos de la posición, de que hay discusiones cerradas y de que hay discusiones que descubrís que las estás abriendo como si por primera vez las estuvieras teniendo. Completamente. Dos cosas. La fantasía de la discusión cerrada yo la tengo porque a mí me gusta discutir y no sé si a alguien acá le gusta discutir. Todos. Bueno, la fantasía es... Si a alguien le gusta boxear, la fantasía es Tyson. No, los 12 rounds, ganas por puntos, con el fallo dividido. No Loche. Es que Loche, a mí me cae bien Loche. A mí me gusta Loche, pero porque es lo mismo pero al revés. Tampoco es voy a ganar por puntos para... No, boxeo a que no me peguen, que es tan lindo como pegar. Y más original. Vi hace poco una declaración de Monzón, no lo rescato en todo lo que ha hecho en su vida. Solamente voy a mencionar esta declaración. Pues estaba diciendo que no se conseguían, una declaración que hizo en una entrevista, que no se conseguían sparrings argentinos, que a él le traían sparring de Estados Unidos porque no había sparring argentinos con los que él pudiese entrenar. Y dice, no, pero los sparring argentinos le pueden resistir a Nicolino Loche, que no le hace daño a nadie, dijo. Ahora, la fantasía de la discusión cerrada es una fantasía y al igual que muchas fantasías, no las tenemos para concretarlas. Que también me parece otro punto equívoco. Acá hay también bienes gananciales matrimoniales, pero cuando alguien dice, está esta fantasía, la fantasía no necesariamente se dispone a su concreción. En rigor, en sentido más estricto, la fantasía existe para no ser concretada. Yo tengo la fantasía de que las discusiones se cierren, pero la verdad es que no. Y incluso las que se cierran, se reabren. Porque la historia, la sociedad es dinámica, la historia es dinámica, los procesos de interpretación o de lectura del pasado son procesos dinámicos y tienen etapas de elaboración y reelaboración. No, la figura de esto ya lo habíamos cerrado es falaz, es equívoca. Alguien le avisa a Milei que la mitad de las veces que clasifica una falacia está diciendo cualquier cosa. Esta es la falacia del unum et pluribus de no. Bueno, las discusiones se reabren eventualmente, porque los ciclos sociales de elaboración, por ejemplo, del pasado, se abren, se estabilizan, se desestabilizan, se retoman. Entonces me parece un error decir esto es un consenso ya sellado. Fue un consenso sellado en un momento determinado y si en la dinámica social ese consenso se resquebraja, la discusión habrá que reabrirla también y darla otra vez. Me parece una tesitura equivocada decir esto no se discute. Sí me parece, por eso otra vez las cosas que uno aprende dando clase, que es el que llega tarde. Yo soy bastante estricto con él. Ayer di clase de 16 horas, 16:00 a 20:00, sin recreo. Sí. En un momento dije, ¿quieren un recreo? Porque había miradas vidriosas. Pero me di cuenta que con un esfuerzo,
Doy clase en varios lados yo, en varios lados. Pero en la yo siempre digo, los que damos clase en la Facultad de Filosofía y Letras podemos dar clase en Buenos Aires, en Florida y Lavalle, o acá en San Martín y Mendoza, porque van, vienen, llegan, se van. Estamos preparados para eso. Pero está el que cae y cuarto. La clase empezó a las 4, cae 4 y cuarto, no pasa nada, es así. Llega 4 y cuarto, y 4 y 17 levanta la mano y plantea algo. Esperá. Llevamos 15 minutos de clase que vos no sabés lo que dijimos. Entonces, a la hora de decir, faltaría, ¿por qué no esperá, acabás de llegar a una clase que ya empezó. Esperá un poquito a ver cómo viene más o menos la mano, en qué estuvimos hasta ahora, a qué te estás agregando. La clase no empezó cuando vos llegaste. Empezó cuando vos llegaste para vos, pero no empezó cuando vos llegaste. Más o menos andás fijándote por dónde viene esto y participa cuando quieras. Que es exactamente la figura de lo que vos decías, Paulo, que es, se puede reabrir el debate, y yo tengo esa tesitura de no dar los debates por cerrados, aunque uno puede fantasear que sí. Si el debate se reabre, pero se reabre, no se abre. O sea, el que entra en escena en el año 2025, 2024, es el que llega algo más que 15 minutos tarde a la clase, y si supone que el debate lo está iniciando él o ella, ahí tenemos un problema, que no es ya si ciertas cosas se discuten o no. Para mí todas se pueden discutir. Pero no vas a volver a foja cero con cada uno que llega. Vuelvo a la escena de la clase. Imaginemos que cada uno que llega, yo tengo que empezar la clase otra vez. Es problemático no para mí, yo como docente lo podría hacer eso. Para los que llegaron a las 4, ¿qué van a escuchar? Otra vez los mismos 15 minutos porque llegó tarde y ahora llega otro que llegó y media, otra vez la media hora. Podría ser una novela de César Aira, una clase, claro, es como La tortuga de Zenón, pero claro, que llega otro y hay que volver a empezar, y llega otro y hay que volver a empezar, y llega otro y hay que volver a empezar, porque con algunos debates en nuestra sociedad sí por momentos el riesgo es ese, que es que llega uno que se llama Laje y hay que volver a empezar porque no tiene idea, porque no está retomando un debate que tiene 40 años en la sociedad argentina, tiene 40 minutos, que es donde él empezó. Entérate de lo que hubo, entérate de lo que sí se discutió, y si, por poner un ejemplo, si se publicó durante años, si se fueron publicados durante años sucesivos números de una revista llamada Lucha Armada, no podés decir que esto no se tematizó en la sociedad argentina. Decir, no me enteré que existió esa revista. Estaba leyendo no sé qué y no me enteré. ¿Cómo se llama? Lucha Armada. ¿Dónde se consigue? En todas las bibliotecas. Qué interesante, la voy a leer, dale. Y cuando quieras, lo discutimos. Pero no entres en escena a decir esto nunca se discutió. Sos vos que llegaste tarde. Ahí sí tenemos un problema, pero tenemos un problema en términos de, otra vez, el achatamiento del debate. El achatamiento del debate. Donde se presenta como no dicho algo que, no, llegado el caso, no te enteraste vos. No te habrás enterado vos. No. Ahí sí tenemos. Ocurrió mucho con los textos sostenidos desde el gobierno nacional en el aniversario del 24 de marzo. Que fue un despliegue de ignorancias. No es tan fácil reunir tanta ignorancia en un texto relativamente acotado. Eso es como el PRODE. Bueno, averigüen los jóvenes qué era el PRODE. Era muy difícil acertar los tres. Era un sistema de apuestas, 13 partidos. Era muy difícil. Ganaba el que acertaba los 13 resultados. Era muy difícil acertar los 13 resultados. Era muy difícil errar los 13 también. Erraron los 13. Todo. Porque la maquinaria de producción de ignorancia también está trabajando fuertemente ahora. Otra vez, puertas adentro, porque esto es para archivos cerrados. Varias cosas tenemos que haber estado haciendo mal para que eso sea posible y funcione en la sociedad. Ya dije
en qué sentido yo no estoy de acuerdo con las hipótesis sobre adoctrinamiento ni nada. No creo que así funcione el sistema educativo. Pero tal vez monologamos sobre algunos temas y no escuchamos tanto como deberíamos haber escuchado a los jóvenes argentinos realmente existentes, para detectar que algo estaba pasando con eso.